La primera vez que escuché el nombre de Felipe Ángeles fue en un viaje que hice a Zacatecas. Ahí, en la cima del Cerro de la Bufa, vi una escultura que homenajeaba al caudillo Pancho Villa y al lado de él, Felipe Ángeles. Por supuesto, no tenía ninguna idea de quién se trataba. Ahora sabemos que el aeropuerto de Santa Lucía, proyectado por el presidente López Obrador, llevará el nombre del general Felipe Ángeles. En esta ocasión, les voy a platicar quién era este personaje de la Revolución Mexicana, el cual ha sido olvidado por la historia y quien merecería un gran reconocimiento. Antes de iniciar, quiero mandar un gran saludo a los alumnos del grupo de tercero B de preparatoria del Colegio Montessori y a su maestro Marco Antonio Zamora. Ellos están en la ciudad de Sabinas, Coahuila. Este grupo sigue a Comunicreando y hay muchos interesados en la política. Muchas gracias y les deseo mucho éxito. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Para este relato me basé en el texto incluido en el libro Mitos de la Historia Mexicana de Hidalgo a Zedillo, del historiador Alejandro Rosas. Se los recomiendo mucho. Felipe de Jesús Ángeles nació el año de 1869 en el municipio de Zacualtipán, en el estado de Hidalgo. Desde muy pequeño dio muestras de una gran inteligencia. Tenía una gran facilidad para la aritmética y era un ávido lector. Cuando creció, ingresó al colegio militar siendo un alumno brillante. Ya para 1898 era considerado, escuchen esto, el oficial más inteligente y culto del ejército mexicano. Muchos de sus colegas lo calificaban como un militar humanista, siempre concentrado en seguir aprendiendo, con una actitud analítica y reflexiva. Leía a todo tipo de autores y con ello conseguía aumentar su erudición. Un oficial villista relataba que sus pláticas eran un verdadero agasajo, que con él siempre había algo que aprender, porque sus conversaciones eran verdaderas cátedras. Además, afirmaba que Felipe Ángeles era una universidad ambulante, un hombre con una amplísima cultura. En el colegio militar fue profesor de matemáticas, balística y mecánica analítica. Además que siempre fue un gran apasionado de la ciencia aplicada a las armas, lo que todos conocemos como la artillería, en la cual se aplican ramas de la física como la geometría analítica, el tiro parabólico, los vectores de fuerza y mucho más. Era un hombre realmente apasionado de la ciencia detrás del lanzamiento de proyectiles militares. Cuando estalló la Revolución de 1910, Felipe Ángeles se encontraba realizando estudios de especialización en artillería en Europa. Para entonces tenía el grado de coronel. Cuando se enteró del movimiento armado, pidió permiso para regresar a México y combatir contra los rebeldes. El gobierno del entonces presidente Porfirio Díaz le negó dicho permiso y lo mantuvo en Europa. Pudo regresar hasta el año de 1912, cuando Francisco I. Madero ya se encontraba en la presidencia. Madero reconoció de inmediato las virtudes de Felipe Ángeles y le otorgó el grado de general brigadier. Además, lo nombró director del colegio militar. Hay que decir que tanto Madero como Felipe Ángeles coincidían en su profundo humanismo, por lo que el general puso en práctica estos principios, especialmente en la lucha contra los zapatistas, en la cual propició la posibilidad de que hubiese una conciliación en dicho conflicto. En febrero del año 1913, Madero fue a prisión después de que Victoriano Huerta diera el gran golpe contra el régimen maderista. Tanto el general Felipe Ángeles como el presidente Madero estuvieron varios días juntos en dicha prisión. Huerta les prometía que vivirían, pero ellos se daban cuenta que era muy probable que no fuera así. Felipe Ángeles pudo presenciar conmovido el llanto de Madero al enterarse del brutal asesinato de su hermano Gustavo.
tuvieron oportunidad de hablar bastante y de despedirse la noche del 22 de febrero de 1913, cuando Madero y Pino Suárez fueron sacados de la intendencia del Palacio Nacional para ser llevados a la penitenciaría, a la cual solamente llegarían sus cadáveres. Felipe Ángeles pudo salir de esa prisión y quedó sumamente inspirado por las ideas de Francisco y Madero. A partir de 1913, toda su ideología y sus discursos estarían apoyados en Madero, y la idea fue buscar restablecer el orden constitucional, roto por la traición de Victoriano Huerta. Aquí fue cuando decidió continuar su carrera militar al lado de Pancho Villa, uniéndose a la famosa División del Norte. Un contraste por demás interesante, ya que Pancho Villa era un hombre iletrado, ignorante e impulsivo, características que no le impidieron valorar las grandes virtudes y glorias de Felipe Ángeles. Gracias a eso, ambos dieron batallas muy importantes, como las de Torreón y Zacatecas, entre otras más, las cuales defendieron la causa constitucionalista y provocaron la caída de Huerta en julio de 1914. Hay que decirlo con claridad, fue la influencia humanista de Felipe Ángeles la cual impidió que muchos prisioneros de guerra y víctimas de Pancho Villa sufrieran la brutalidad, tortura y asesinato en nombre de las causas villistas. Sin embargo, esto no impidió que finalmente Pancho Villa y Venustiano Carranza rompieran relaciones y que a raíz de esto se iniciara una nueva guerra. El general siguió luchando en las fuerzas villistas hasta que las mismas fueron derrotadas en las sangrientas batallas del Bajío en 1915. Para tener un contexto, aquí hace falta una aclaración. Felipe Ángeles había recomendado no enfrentar a Obregón en la región central del país, sino llevarlo al norte, a tierras que eran conocidas por la División del Norte. Sin embargo, Pancho Villa se confió demasiado, ya que contaba con casi 35,000 hombres, así que consideró que Álvaro Obregón podría ser derrotado en cualquier territorio. Lo que pasó fue que la División del Norte fuera destrozada y Felipe Ángeles decidió abandonar el país para irse a los Estados Unidos. Durante su exilio en la Unión Americana, Felipe Ángeles decidió cambiar las armas por el uso de la razón. En 1918 decide regresar a México. El historiador Alejandro Rosas cita un texto de Felipe Ángeles de ese momento. Hablamos del año 1919. Vengo en misión de amor y paz. Vengo a buscar la manera de que cese esta lucha salvaje que consume al pueblo mexicano, unificando en un solo grupo a todos los bandos políticos que existen en la actualidad en el suelo de la República, sin distinción de credos. Para esos momentos, la Revolución Mexicana ya era un verdadero caos. Caudillos y grupos armados estaban enfrentados unos con otros y se combatían mutuamente sin piedad. Por lo mismo, Felipe Ángeles le aconseja a Francisco Villa formar una alianza con los viejos revolucionarios que se encontraban en el extranjero, perseguidos por Carranza, e incluso le propuso que podría hacerlo con el mismísimo presidente Venustiano. La idea era encontrar un objetivo común, como lo era la paz para todo el país. Felipe Ángeles se acercaba ya a sus 50 años de edad y seguía siendo un hombre caballeroso, de buenos modales y sumamente culto. Sin embargo, no podía ocultar la profunda preocupación que tenía por el estado que guardaba el país. Habían pasado prácticamente 10 años de la lucha revolucionaria sin que se viera un solo asomo de paz o de armonía. Lamentablemente, al general le tocó el mismo destino que a Francisco y Madero. El presidente Venustiano Carranza lo capturó y lo llevó a Chihuahua para ser sometido a un juicio sumario. Fue víctima de una traición, aunque todo el proceso fue disfrazado con complicadas fórmulas y argumentos legales para justificar dicha captura. El juicio fue rápido y la sentencia obvia:
la pena de muerte. Esta sentencia, dice el historiador, ya había sido dictada por Carranza desde 1914, cuando Felipe Ángeles siguió a Francisco Villa tras el rompimiento revolucionario. El juicio fue una indignante farsa, una verdadera simulación. Periódicos mexicanos y extranjeros abogaron a favor del general. Muchas personas compartían esta misma opinión y decenas de cartas fueron enviadas a la capital del país pidiendo un indulto o la conmutación de la pena para el general Felipe Ángeles. Carranza no se vio conmovido por ningún argumento, así que el general debía morir el 26 de noviembre de 1919. Cuando el general Ángeles se enteró de la sentencia, ya tenía 50 años y dedicó las últimas horas de su vida a su pasión por la lectura. Escribió una carta a su adorada Clarita, en la que recordaba también a sus hijos. Con un semblante inamovible, caminó al patíbulo, en donde recibió la muerte. Antes de esto había escrito: «Mi espíritu se encuentra en sí mismo». La revolución, que había iniciado con una causa justa y noble para el país, se había convertido en un caos en el cual no solo se arrasó con los bienes de muchas personas, sino con las vidas de ilustres mexicanos que no hicieron otra cosa más que luchar por el bien de México. Así es, comunicativos. Tal vez esta historia fue contada de una manera breve y si hacemos nuestra propia investigación encontraremos muchísimos más detalles que nos harán descubrir a este hombre, el cual fue olvidado por la historia de México. Ahora un aeropuerto llevará su nombre, pero esto no será suficiente para recordar su legado. Si hay un personaje que vale la pena ser rescatado del olvido, en mi opinión, ese es el general Felipe Ángeles. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.